tenemos que definir qué es la palabra comunión. Bienvenidos a todos. Bienvenido, Madre, bienvenido, hermana Victoria. Gracias por acompañarnos a todos ustedes que están ahí apoyando este canal. Bendiciones. Se alargó la administración, hermanos. No siempre sucede eso. Es el Espíritu Santo, ¿verdad? Que siempre nos va guiando a todo esto. Y bueno, comunión. Hermanos, esto a mí me ayudó mucho a crecer en mi vida espiritual. Y yo quiero que también sea sobre tu vida, dándote crecimiento, dándote madurez en tu comunión con Dios. Pero antes de eso, si se llama la palabra mi comunión diaria, tenemos que obviamente empezar con lo básico, que se llama comunión. Entonces la palabra comunión viene siendo presencia. Es que tú sientes algo, como usted lo que sentía hace rato. La palabra presencia es estar delante de Él, o estar junto a Él, o es ser o estar. Eso es lo que significa. Eso es comunión con Dios. Entonces es presencia, pero también se representa como comunidad. Son 7 definiciones. La primera es presencia, comunidad, compartir, participación, intimidad, amistad, camaradería. Entonces cuando nosotros definimos cada uno de ellos, la palabra comunión, hermano o amigo, usted que me está escuchando, primero tenemos que para hablar sobre devocional, tenemos qué es comunión diaria. Entonces, para definir acerca de la comunión diaria, también necesitamos definir, estamos viendo, qué significa comunión. Entonces, también representa la palabra no solamente la presencia, sino también esa comunidad. O sea que hay un grupo de 2, tú y Él. Entonces, hay una comunidad. O sea, eso significa que estás tú y significa que está Él. También significa compartir. O sea los sentimientos que tiene, sea lo espiritualidad, lo material, ¿verdad? Entonces eso significa, hermano, comunión. También viene participación, o sea, ser parte de ello. También se define como la palabra intimidad. En otras palabras, es la confianza profunda. Por ejemplo, en Génesis 18, cuando se le reveló a Abraham sobre cómo es que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Pero vea cómo la amistad que tenía Dios con Abraham, que pudo comunicarle, o sea, tener esa confianza, Dios hacia tu vida, de confiarte cosas secretas que nadie sabe, pero que Él va a hacer. Él se los revela, hermano. Eso significa también tener una amistad. Por eso en Juan capítulo 15, versículos 15, habla sobre dice, ya no les llamaré siervos, sino ahora les llamaré amigos, porque ahora me conocen. Entonces la palabra amistad es cuando ya dejas de tener simplemente una relación como de siervo o de trabajo, sino ya te vuelves algo más íntimo, y al ser más íntimo te vuelves, ¿cómo se dice la palabra? A tener una amistad. Eso es diferente, hermano. Ya una amistad es algo que, wow, yo te lo recomiendo. Esos momentos en el cual el Señor me enseñaba, ¿verdad? Dejar de ser siervo para hacerse amigo o amiga. Lea ahí en Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no les llamaré siervos, sino les llamaré amigos. O sea, llega un tiempo donde tú ejerces una comunión y te vuelves ese súper amigo, del amigo, ¿verdad?, más íntimo. Por eso, ¿qué es un tiempo de devocional? Es una cita diaria con Dios. Por eso debe de ser diaria, porque se requiere tiempo. Se necesita tiempo para desarrollar una relación con Él. O sea, la madurez no viene al instante, sino se cultiva. Por eso hubo un tiempo de que Jesús les dejó de llamar siervos y ahora les llamó amigos. Para ese tiempo, hermanos, para llegar a ese punto de amistad, se necesitó desarrollar. Y para desarrollar esa amistad, se necesitó tiempo. Por eso es que una cita con Dios es que algo que debe de ser diario.
porque se requiere tiempo para desarrollar su relación con Él. La madurez no viene al instante, sino se cultiva día tras día. Una amistad con tu Dios, una amistad con tu Rey. Entonces, por eso es que usted necesita, hermano, esa comunión, un devocional diario. Es una cita. Y una cita, hermano, que cuando tú vas al doctor, la cita es puntual. No faltes. Sé que va a haber momentos que te vas a quedar ahí dormido, pero no significa que así tienes que cultivar. Tienes que aprender a desarrollarte. A veces vas a faltar, pero tienes que aprender a desarrollarte. Tu relación con Él, ese no es al instante. Se requiere cultivarlo día tras día con Dios. Por eso dice Salmo capítulo 5, versículo 3, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. Eso significa comunión, eso significa devocional. Hermanos, es algo realmente maravilloso. Por eso, ¿cuál es la importancia ahora de tener una comunión, hermanos? Es que ahí es donde yo personalmente, cuando empecé a tener un devocional con Dios, que era diario, tenía mi cita con Dios, tenía un horario, ¿verdad?, en el cual yo venía y me acercaba a Él. Yo lo empecé a conocer y me di cuenta ahí que nada tenía que ver el comportamiento de la iglesia, el comportamiento del pastor o el comportamiento del líder, sea positivo o sea negativo, con Dios. Porque por eso se llama devocional. Es que ya tú te das cuenta que Él es una persona real. Cuando tú te acercas a Él, te das cuenta que no tiene nada que ver una cosa con otra. No tiene que ver nada que ver la iglesia con tu devocional, tu intimidad. Ahí tú conoces a tu Dios y te das cuenta que nada tiene que ver la iglesia con mi comunión con Dios. Ahí por eso es solamente dos. Tú y Él. Por eso es que vimos hace 2 semanas, vimos acerca de qué es la Biblia y que Dios te habla a través de ella. Y también vimos la otra parte, no solamente qué es la Biblia, sino cómo orar. Y a esa parte ya se entendieron. Ahora que ya tienes las definiciones de los dos, lo vas a mixtear. Y de esos dos ahora se llama devocional. Es un tiempo donde Él te habla, tú le hablas. Como dice, clama a mí y yo te responderé. Ese es un devocional porque tú estás hablando, clamando, es algo como interceder. Orar, hablar con tu Dios, dice, clama a mí y yo te responderé. O sea, ahí está viendo una interacción, está hablando de que Él te habla y tú le hablas. Ahí se llama, hermano, una amistad que tú estás cultivando día a día. Por eso es que yo, hermanos, no me dejé guiar por las actitudes de mis hermanos, porque yo conocí a mi Dios. Yo no dejé las cosas de Dios, hermanos, por las actitudes de los demás. Nada tiene que ver los defectos que hay en la humanidad por la caída de Adán y Eva con mi Dios, mi amado, mi amigo. No tiene nada que ver con las actitudes de ellos. Eso es lo que me ayudó a poder tener mi crecimiento con Dios. Donde yo abría la palabra de Dios y Él me empezaba a ministrar y Él me empezaba a hablar y ahí empezaba yo a conocerlo. Eso se cultiva la amistad. Entonces por eso es importancia. ¿Cuál es la importancia del tiempo de devocional? Hermano, el problema de esto, que a veces muchos decimos que es que yo siento que Él no responde y yo no lo escucho. Es simple, hermano. Si tú abres las escrituras, esa es la boca de Dios, Mateo capítulo 4. Sino del todo que sale de la boca, de la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es la boca de Dios misma. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios? Abre tu Biblia y vas a encontrar respuestas para tu vida diaria. Nota lo que dice ahí en Josué capítulo 1, versículo 8. Mira esto, nunca se apartará de tu boca. De hecho, por eso Salmos y
Cantar de los Cantares es una expresión de la novia y el novio. Salmos son poesías, en otras palabras, se interpreta un corazón abierto. Comunión con tu Dios. Y cuando tú, hermano, pasas tiempo leyendo salmos o leyendo Cantar de los Cantares, ahora no se aparta de tu boca. Ahora ya, por eso decían Pedro cuando lo iban a arrestar y se fue a donde tenían al Señor Jesucristo arrestado. Y le empezaron a decir, yo te conozco, tú andabas con él. Y él decía, no soy. Fíjate que algo importante y detalloso es que dice, es que tú hablas como ellos. Wow. Es que cuando tú meditas en su palabra, ahora hablas como Dios habla, conforme a su voluntad. Conoces su voluntad a través de la palabra de Dios. Lee Salmos capítulo 119. Mi voluntad, dice, está en tu palabra. Fíjate que por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que día y noche, apunta eso, día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas. Nota lo que está. Ves que mira, la palabra de Dios te motiva. Te da instrucciones en cómo vencer el pecado. Te da instrucciones en cómo vencer la pereza para tu crecimiento espiritual, para tu crecimiento diario, para tu comunión con Dios y también tu comunión con la iglesia. Entonces, el simple hecho cuando tú estás obrando es la palabra de Dios que te da instrucciones de manual de la vida diaria para poder crecer. Por eso dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Vea lo que provoca la palabra de Dios. Provoca también un cambio en tu vida. De hecho, en Salmo en Salmo capítulo 19, del versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nota esa palabra. Si tú quieres convertirte, usa la palabra de Dios, porque dice en el versículo 7 de Salmos capítulo 19, versículo 7, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová, que está hablando de la misma palabra de Dios, es fiel, hace sabio al que es sencillo. Mira eso. El mandamiento de Jehová son rectos, alegran el corazón. Nota, si está deprimido, palabra de Dios, hermano, te va levantando el alma. Dice, alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanecemos para siempre. Los juicios de Jehová son verdad y todos justos. La palabra de Dios convierte el alma. ¿Cómo yo puedo tener un crecimiento? ¿Cómo puedo ser convertido? Es a través de la palabra. Porque es la boca de Dios dándote instrucciones, la voz de Dios dándote instrucciones cómo tener un crecimiento. Sin la palabra de Dios, por eso todo devocional incluye la palabra de Dios. Porque si usted no incluye la palabra de Dios, hermano, ¿quién es el que te convierte? ¿Quién es el que te enseña a cómo poder orar? Si en Mateo capítulo 6 te enseña la oración, pero si no abres tu Biblia, ¿cómo podrás orar? Entonces, lo primero que tú necesitas es, en tu devocional diario, en tu encuentro con Dios, ¿qué es la palabra de Dios? Es lo primero. Obviamente, una palabra, una oración pequeña de mi parte, el decir, Señor, háblame a través de esta palabra. Que tu voz sea transformando mi corazón, sea transformando mi carácter, sea convirtiendo el alma. Abres la palabra de Dios y Dios empieza a darte instrucciones de vida eterna. Pero por eso dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escúchame esta parte, que
Es como cuando está diciendo, deleítate Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Dice, todo te saldrá bien. Gracias, gracias por ese regalo. Todo. Entonces, ¿cuál es la importancia en el devocional? La palabra de Dios. Ahora, Salmo 63, versículo 1, enseña también la hora de tu encuentro con Dios. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed. Ahora, el problema, hermano, cuando usted se acerca de madrugada, es que usted tiene que tener sed, tiene que tener, por favor, hermano, tiene que tener hambre. Dice, el que tenga sed, venga a mí. Hermano, en otras palabras, tú tienes que desearle. No vaya como una costumbre, simplemente es que es un tiempo de costumbre, que yo lo hago la costumbre. No, dice, te buscaré. Mi alma tiene sed. Vea cómo usted tiene que anhelar a su Dios. El problema es cuánto deseamos a Dios. Él dice, acérquense a mí. El que esté trabajado y cargado, yo lo he de descansar. Usted está hablando de un acercamiento. En otras palabras, tienes que desearle. Entonces está diciendo, deséale. Por eso empieza a decir, de madrugada te buscaré y mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Wow, vea eso. ¿Dónde la carne deseando de Dios? Pues mire que la palabra lo que puede hacer. Y no solamente eso. Allí en tu devocional también tu carne anhela estar ahí. Porque es que tú lo estás anhelando. Todo tu ser lo está anhelando. Por eso dice ahí, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Hay un tiempo en que tú le tienes que buscar. Y esa intimidad con Dios te va a hacer entender que los defectos que tiene la iglesia nada tiene que ver con tu Dios. Ahí es donde tú vas a conocer a tu Dios real. Y te vas a enamorar, créemelo, cuando tú tienes tu devocional con Dios. Pero hermano, Jesús respondió, dice, no solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Hermano, nota lo que está haciendo aquí. El verdadero sustento es la palabra. No solo del pan vive el hombre, sino de toda palabra. La palabra es tu sustento. Si usted no lee la Biblia, hermano, tiene esterilidad. ¿Cómo se dice cuando una persona sufre que está flaco? ¿Cómo se dice esa palabra? ¿Anémico? No, cuando uno se provoca a veces ¿cómo se dice? El devolver para que así pueda estar flaca supuestamente, pero con el tiempo se vuelve crónico y una enfermedad, no me acuerdo cómo se llama, esterilidad. Esa ovejita, ándale, 2 ovejitas ahí. Entonces, vemos ahí, hermano, cómo la importancia del verdadero sustento es su palabra. Hermano, usted no, hermano, no puede estar sin la palabra de Dios. No debería. Porque, hermano, la palabra de Dios es tu sustento, es tu alimento. Dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras también, me acuerdo en Efesios, dice, es tu hombre interior que se alimenta a través de la palabra. Tenemos un hombre interior. Pero, hermano, es el gigante. Pero, hermano, a veces ese gigante puede debilitarse por falta de alimento. O sea, por falta de la palabra de Dios. Tiene que tener palabra, que es su sustento, hermano. ¿Qué diría usted en una cita diaria con Dios? ¿En una necesidad o solamente unas buenas ideas? Si le queda tiempo, ¿qué le va a decir? La palabra te da instrucciones. Tu cita diaria con Dios necesita la palabra. La pregunta que yo te hago, déjame hacerte una pregunta.
¿Diría usted que una cita diaria con Dios es una necesidad solamente o una buena idea que queda tiempo? Si me queda tiempo, ahí voy. ¿Qué piensa usted? ¿Cuándo es que usted tiene que tener un encuentro con Dios? Tal vez su mejor tiempo es en la mañana. Permite comenzar tu día con Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y personas como David apartaron un tiempo, especialmente en la mañana. En otras palabras, una cita con tu Dios. Una cita, hermano, cuando tú vas a una cita, tienes que llegar a la hora. Si usted va, hermano, tarde, créame que el novio se va a enojar. Y es que lo está dejando plantado, hermano. Señor, voy a ir a tal hora, me voy a acercar a tal hora. Es una cita. Hermano, tú tienes un encuentro con tu Dios, estás quedando en una cita y le estás quedando mal. Hermano, un doctor, cuando tú vas a cita con el doctor, no puedes fallarle. Y tú lo sabes. ¿Por qué le fallas a tu Dios a tu cita con Él? No es fácil al principio, pero tienes que desarrollarte. Por eso dice Salmos capítulo 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti. ¿Cuál es el mejor horario para presentarte delante de Dios? Lee Marcos capítulo 1, versículo 31, hermano. Mira la costumbre que tenía el Señor Jesucristo. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. ¿A qué horas está oscuro? ¿A qué horas está muy oscuro? Pues hermano, esa es la hora quieta. Esa es la hora perfecta para tener un encuentro. Ahí nadie te va a interrumpir. Ahí no va a estar llorando el niño, la niña. No, va a ser de madrugada, hermano, no hay nada. No hagas mucho ruido nomás. Es entre tú y Él. Obviamente esto implica que tendrá que levantarse muy temprano. Más de lo acostumbrado. ¿A qué hora se levanta usted? A ver, ahí pongo un horario. Pues levántese una media hora antes. Empiece con 5 minutos si usted desea. 15 minutos. Lea las escrituras 2 minutos. 3 minutos. Y lea y ore 2 horas basado conforme a lo que está leyendo. Pero eso implica levantarse temprano. Y eso, hermanos, se requiere esfuerzo. O sea, pero sé que va a valer la pena. Debe siempre de buscar un lugar tranquilo. ¿Qué me recomienda usted, pastor? Pues mire, hermano, hay veces que no hay espacio. Hay veces que no hay espacio, hermano. Dice a las 3:30 a 4:30. Ah, claro. Pero, hermana, hay personas que no te han acostumbrado a esa hora. Les cuesta, hermana. Entonces lo adecuado es que no lo vamos a presionar tanto. Hay que decirle a los hermanos, levántese una media hora antes. Si usted se levanta a las 6 de la mañana, levántese a las 5:30. Y eso poco a poco va desarrollando en usted hábitos. Y ya después, cuando ya llegue así como la hermana Elizabeth, ¿verdad? 3:30, 4:30. Pero empecemos con algo básico, algo sencillo. ¿A qué hora se despierta usted? Entonces, si a esa hora se despierta, ahora tiene que despertarse unos 45 minutos. O si se le hace mucho, hermano, para empezar, empiece con 15. Bueno, si se le hace 5, pero desarrollelo. ¿Vale? No se vaya a quedar en 5 minutos, hermano. Hermana, no se vaya a quedar en 5 minutos. No, desarrolle su comunión con Dios. Desarrolle su intimidad. Entonces, valdrá la pena, hermano. Pero tranquilo, ahí donde pueda pasar un tiempo con su Dios. Hay muchos que no tienen lugar. ¿Dónde, pastor? Pues muchos se encierran en el baño. Pero temprano, ¿quién va a ir al baño? Es que no hay espacio a veces en su cuarto. Si se le hace incómodo ahí, hermano, pues vaya al patio. Pero el sentido es que usted y Dios estén a solas. Que usted y Dios estén a solas. Si se le hace mejor estar afuera en el patio, bueno, pero que usted desarrolle, que no se le pierda la costumbre, sino que se haga un hábito.
Porque dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro. O sea, tenía un hábito. Hay otro pasaje donde dice de costumbre, como de costumbre. Se levantaba a orar como de costumbre. El Señor Jesucristo desarrolló una oración de intimidad en devocionales con Dios. Entonces, hermano, ¿qué es lo que estamos viendo? A veces para buscar esta privacidad hay que levantarse antes de que los demás. Cierre la puerta de su cuarto o puede irse al patio donde usted se sienta solas con Él. Fije una hora del mismo tiempo y un lugar. Vamos a hacer algo ahí. Si tiene una libreta, usted apunte el horario que va a quedar ahorita con su Dios. A ver, ya la hermana Elizabeth ya está diciendo que de 3:30 a 4:30. Esa hora es que todos los días va a desarrollar su amistad con Dios. A ver, otros había empiezan a escribir. Si no lo escriben en una libreta, ahí queda en verdad un pacto con Dios. Ahí, Señor, te voy a buscar mi desarrollo, mi comunión contigo a esta hora. Ya, ¿verdad? Ahí está nuestra hermana Elizabeth, ya está apuntando la hora. Ahora apúntalo usted también. Dígale a qué hora usted lo va a buscar. Pero tiene que desarrollarlo. Tiene que desarrollar, hermano, hermana. Pero a veces no sabe usted. Cuando a veces a ver, ¿tiene usted libreta ahí? A ver, ¿quién tiene libreta ahí? Apunte esto. ¿Cómo poder? ¿Qué debo de incluir en el devocional? Ok, si usted está en un devocional, ¿qué debo de incluir ahí? ¿Cómo debo de preparar mi corazón para estar ahí? Va a haber también, ¿verdad? Una actitud de cómo presentarse a Dios. De hecho, en Mateo capítulo 6, me parece, empieza a hablar de cómo presentarse. Dice más, tú cuando ores no seas como los hipócritas. Y bueno, empieza a dar una postura de cómo preparar el corazón. O sea, y ya después dice, y cuando ores, di así. Entonces, enseña la postura de preparar el corazón para acercarse a Dios y enseña también qué decir en el encuentro. Para eso, ¿verdad? Ya hemos tomado todo una clase, 2 clases, 2 semanas de cómo orar y ahí incluimos el Padre Nuestro. Entonces, lo subimos completo en YouTube, pero igual. Entonces, ahí usted escribe el horario. Ahora la pregunta que es, ¿qué es lo que debo de incluir en el devocional? Entonces vamos a ver ahí la preparación de su corazón. ¿Qué actitud debe de tener usted de presentarse ante su Dios? Lea ahí en Salmo 139, versículo 23 y 24. Dice así, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Ahora, ¿qué está diciendo ahí? Tienes que examinarte. Tienes que ser humilde, transparente delante de Dios. Si tú te presentas y sabes que cometiste algún error, o a veces, hermano, hay un yo ciego dentro de nosotros. De hecho, ahí en mismo Salmo 19, versículo 12, dice así, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Apunta ahí, mira esto. ¿Quién me podrá librar? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Vea, hermano, la importancia en este momento de que hay cosas, hermanos, usted tiene que ir con humildad y transparencia. Señor, si yo cometí un error, examíname, pruébame. O sea, esa es la humildad, porque hay cosas que a veces no sabemos que son pecados y lo cometimos por falta de conocimiento. Y el Señor lo sabe. Y a veces tú entras y se te olvida. Ya se te olvidó, hermano. Entonces, pero a Dios no se le olvida. Entonces tú cuando te acerques a Dios, hermano, lo primero es cuidado con el yo ciego. Dile, Señor, examíname. Pruébame. Tú conoces mi corazón. Conoces mis pensamientos. Y ves si hay en mi camino de perversidad.
y guíame hacia la vida eterna. Nota cómo te está guiando a la humildad y a la transparencia. O sea, si hay un yo ciego, hermano, es que a veces hay que ser honesto, hermano. A veces las personas se intoxican. Nota que cuando, ¿cómo se llama este varón ahí? ¿Cómo se llama Sansón? Hermano, cuando Sansón, nota y préstame atención, porque cuando Sansón se acercó, o sea, se levantó y dijo, me levantaré como las otras veces, y no sintió cuando el Espíritu Santo se había ido de él. Hermanos, hay veces que somos insensibles a la presencia de Dios. Hay veces, hermanos, que nos intoxicamos tanto que no sentimos a veces la presencia de Dios. Y hermano, yo le animo a que usted tenga un momento de examinarse. Y si no alcanza, como dijo David, lo que está diciendo ahí, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Estoy hablando de Salmos capítulo 19, versículo 12. Léelo. Dice, líbrame de los que me son ocultos. Hay cosas dentro de usted que necesita ser humilde. Señor, si yo cometí un error, Señor, si tú ves que hay algo dentro de mí que está mal, házmelo ver. Entonces, hermano, vamos a ver ahora en Salmo capítulo 119. Abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu ley. Hermano, para que usted pueda ver las maravillas de su ley, usted también tiene que poder entender las escrituras, y para eso necesita, hermano, la palabra de Dios, pero necesita orar. Señor, revélame tu ley, enséñame, hazme entenderlo para poder meditar en ellos. Lee Salmo 19, hermano, te va a ayudar mucho para poder hacerlo mucho mejor. Entonces, cuando usted lee la palabra, sus ojos necesitan ser abiertos para que haya revelación. No lo estoy diciendo yo, hermano. O sea, allí es cuando le estás diciendo a Dios, Señor, háblame. ¿Qué más incluirá usted? Preséntese delante de Él, como está diciendo, oh Jehová, de mañana oirá mi voz y de mañana me presentaré. Preséntate, hermano. Oye su voz. Sepa esperar en Él, hermano. ¿Sabe que para crear una atmósfera, ahorita vamos a ver también cómo crear una atmósfera? Aquí estamos hablando qué debo de incluir, que se llama humildad. También usted tiene que leer su palabra. Cuando usted lea su palabra, preséntese delante de Dios, que su voz Él lo escuche. También dice Hebreos 4:16, refugiarnos en su gracia para alcanzar misericordia. Pero dice que tú puedes entrar confiadamente. Ahora, el trono de su gracia, eso ya lo definimos la semana pasada, ¿verdad? Porque ahí es su gracia, es que no estás mirándote tus defectos, sino estás mirando su gracia. Por eso a muchas personas les cuesta entrar al trono de su gracia, porque en lugar de mirar a Dios y a su gracia, la obra que Él hizo, miramos nuestras obras. Y eso, hermano, cuesta mucho. Entonces, por favor, acérquese a su gracia. Vea usted ¿cómo se llama? En Lucas capítulo, parece que el 19, donde estaba hablando el fariseo y el publicano, capítulo 18, versículo 13 y 14. Hermano, el problema es que el fariseo decía, Señor, yo no soy como aquellos pecadores. Señor, yo ayuno 2 veces por semana. Señor, hermano, usted se va justificado a través de la obra del Señor Jesucristo. Pero si usted quiere acercarse a Dios por su obra, y el día que falle, ¿qué va a hacer, hermano? El día que David falló, ¿cómo cree que entró a la presencia de Dios? El problema es que tú siempre pones tus obras. Hermano, es por su sangre. Eso es lo que también ya vimos la semana pasada. Es su sangre la que te da acceso. Lee Hebreos capítulo 9 y capítulo 10. Es su sangre y su carne la que te da acceso a entrar a la presencia de Dios. Por eso es que ese hombre fariseísta en Lucas 18, hermano, por eso decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy pecador como este, y no soy tampoco, Señor, yo doy diezmo, yo ayuno 2 veces por semana. ¿Y qué es lo que le dijo él? ¿Quién se fue más justificado? El que fue humilde y sencillo, hermano.
el que se refugió en su gracia porque dijo, sé propicio a mi pecador, hermano. Vean lo que está tratando de decir el Señor. Vean lo que realmente la palabra de Dios nos está enseñando. Sé propicio a mi pecador. Vea la humildad, que no fue como el otro publicano. Vea lo que pero el otro fariseo. Vea lo que verdaderamente, hermano, la palabra sé propicio es aparta la ira mediante el acto justo del sacrificio del Señor Jesucristo. O sea, en otras palabras, no es por la obra tuya, es por la obra de Jesucristo que tú tienes acceso al lugar santísimo. Y por eso dice, entra confiadamente al trono de su gracia. Y por eso a la mayoría de cristianos les cuesta poder orar y acercarse a Dios, porque en lugar de mirar la obra redentora de Dios, miran sus obras y ahí fallan. No se sienten, hermanos, con acceso. Pero mira quién se fue más justificado. El que dijo, Señor, yo ayuno 2 veces por semana. O el otro que dijo, Señor, sé propicio a mi pecador. Porque reconoció que es por la obra de Jesucristo. Lee, hermano, capítulo 18 y mira lo que está diciendo el versículo 9. Dice, y a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también estas parábolas. ¿A quién le dedicó esa parábola del fariseo y el publicano? A los que confiaban en ellos mismos como justos. Hermano, por eso dice, acércate confiadamente al trono de su gracia. Entonces, cuando usted, hermano, se acerca, es por su gracia. Por favor, no haga como el publicano, como el fariseo. Ahora, la pregunta es, ¿estudio la palabra de Dios? Claro, hermano, como estamos hablando. Pero ahora, dice Juan, capítulo 5, versículo 39, de esta manera. Escudriñen, nota las escrituras. No está diciendo léela. Hermano, es que muchos nada más le damos un pasoncito ahí a la palabra de Dios. Por encima, si usted se metiera al fondo de mar, va a mirar las maravillas que hay en ella. Si usted profundiza la palabra de Dios, hermano, ay, Dios mío, hermano, usted va a ver las maravillas que hay en su palabra. Se va a enamorar cada día más de su Dios. Por eso dice el Señor, no dice lee, dice escudriña las escrituras. O sea, profundiza en las escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tendrán vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Usted quiere conocer a su Dios? Lea las escrituras, porque dice, ellas dan testimonio de mí. Por eso, hermanos, muchos no conocen a su Dios. Hermanos, solamente ¿saben por qué no conocen? ¿Saben por qué a veces se desaniman? Porque solamente lo único que conocen en la iglesia es los defectos de las personas. Porque nunca tienen una intimidad con Dios. Nunca leen las escrituras, nunca van a orar. Solamente se la pasan viendo los defectos de las personas en la iglesia. Por eso dice el Señor, mira, mejor lo que viene a hacer, sácate la viga y después ayúdale a tu hermano a sacarle la paja. Entonces, hermano, Dios no mandó a juzgar, a señalar, sino nos mandó a que primero trabajamos en nuestra vida espiritual. Pero para eso dice, escudriña las escrituras, porque ahí es donde tú me vas a conocer. Entonces nos manda a estudiar a fondo las escrituras. Esto implica que no solamente leer, sino también estudiar el pasaje con el propósito de descubrir su significado. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra propicio, ¿qué significa? Allí es donde usted se queda estancado. Y ay, sí, dice propicio, hay que seguir. Hermano, y usted no llega a entender a profundidad la escritura. Cuando ya entonces usted dice, sé propicio a mi pecador, está diciendo, aparta la ira. Eso es lo que significa propicio. Es que se aparta la ira mediante un acto justo. O sea, un sacrificio. O sea, la gracia de Dios. Eso es propicio. Pero si usted no lee las escrituras, no va a entender nada de eso. Porque leemos la palabra de Dios como un hábito y empieza a hablar y hablar y hablar, hermano, a leer. No entendió nada. Se leyó 30 capítulos. Hermano, yo me leí 30 capítulos, pero no entendió nada. ¿Y qué recibió, hermano? ¿Qué recibió en su corazón?
No me acuerdo, pero sí leí yo 30 capítulos. Entonces, hermano, nos damos cuenta que es importante profundizar. Ahora, le voy a enseñar yo cómo estudiar. Quiero que apunte ahí en su libreta. A ver, mientras usted va, le voy a dar un minuto. Escúcheme, porque los hermanos también tienen que irse. Un minuto para poder cómo estudiar la Biblia. Y ahí le pone, cómo estudiar la Biblia. Y sean pacientes los otros hermanos que están esperando también, porque también las hermanas, hermanos también quieren aprender a cómo leer la Biblia. Y para eso vamos a estudiar bien claramente todo esto, ¿ok? Así que dice la palabra de Dios ahí, perdón, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 15. Esa le voy a dejar de tarea yo. ¿Ok? Lo primero pregunta que usted se tiene que hacer al leer la palabra, punto número 1. Aquí hay algunas preguntas que le pueden ayudar a cómo analizar el pasaje, ¿ok? Punto número 1. ¿Qué me impresionó más del pasaje? Punto número 2. ¿Cuál es la idea principal? Vuelvo a decir, ¿cuál es la idea principal? ¿Cuáles son las palabras claves? ¿Cuáles son las palabras claves y qué significan? La siguiente, ¿qué significa en mi vida? En otra palabra, ¿qué desea Dios que yo haga hoy? Otro más, porque también tome en cuenta las siguientes preguntas que le van a ayudar a sacar más provecho al pasaje. Hay una que se dice así, ¿hay un mandato que obedecer entre lo que usted leyó? Punto número 2, ¿hay un ejemplo a seguir? Profundice eso, hermano. Hay un ejemplo en el cual leyó el libro de José, el libro de Génesis, en la parte de José, que usted tenga que seguir, sea su comportamiento, sea su forma de ser. La otra pregunta, ¿hay una promesa para hacerla a la mía? ¿Para hacerla mía? Por eso, hermano, que a hoy yo le animo, si usted no tiene cuaderno, tiene que comprar su cuaderno para su tiempo de devocional. Hermano, ¿cómo nada más así va a leer la Biblia y no va a apuntar? Entonces no aprecia la palabra. Hermano, si los de la escuela, ellos apunte y apunte todo el día. Oye, hermano, usted no puede, agarre su libreta. Cuando usted lea la Biblia, hágase esas preguntas que están ahí. ¿Qué me impresionó? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la clave? ¿Qué significa en mi vida diaria? ¿Cómo es que quiere Dios que le haga? ¿Cuál es el mandato a obedecer? ¿Qué ejemplo debe de seguir? ¿Qué es el pecado que debo de evitar según lo que acabo de leer? ¿Y qué promesas hay para mi vida? Entonces, hermano, yo les voy a dar unos ejemplos. Si usted, verdad, hoy se compromete a hacer un devocional diario con su Dios, yo voy a dar unos tips ahí para que usted, unos libros. Primero, yo siempre recomiendo que lean el libro de Efesios, porque está corto y para que no te sientas cargado. Son 4 capítulos, fácil de leer, hermano, para que no te cargues. Primero, Efesios. Segundo, Romanos, porque ahí te enseña toda la doctrina, Romanos. Entonces, esa es la mejor palabra que usted puede recibir. Entonces, hermano, si usted se va a hacer una oración, sé que este video lo voy a subir y lo voy a estar repitiendo para que usted lo repita constantemente. Pero cuando usted ore refiriéndose al pasaje bíblico estudiado, porque lo primero es leer la palabra de Dios, hermano, en el devocional. Respóndale a Dios comentándole su reacción al pasaje. Incluyen su oración. Si usted de verdad hace una confesión de darse cuenta de la impureza en su vida por el pasaje que leyó, hermano. Porque la palabra de Dios, hermano, nos examina. Es como un espejo que nos hace ver nuestros defectos. Y usted tiene que confesar si usted está cometiendo un error. Entonces, 2, usted tiene que adorar, hermano, por lo que Dios es. Porque dice la palabra de Dios que Él busca adoradores. Entonces, eso sale de tus venas, ser un adorador. Eso es parte de ti, hermano. La adoración. Puede leer los salmos para enriquecerse en su alabanza. Entonces, ¿qué más hay ahí? Ore por las peticiones en una lista. Usted tiene que tener su lista de oración, hermano, hermana. Tenga su lista de oraciones
¿Por qué? Es como estamos aquí, que hicimos ese rato, vio que empezaron a escribir los hermanos y uno empezó a poder saber por qué orar. Si no, hermano, ahí vamos a estar nada más hablando entre nosotros y nunca hay oración. Entonces escribe qué necesidad. Todas las peticiones que usted vio el día de hoy, lléveselo y léalo ahí. Ore por las peticiones en una lista de oración. Hermano, tenga en la oración también acción de gracias. Eso ya lo hablamos en la semana pasada. Ahora, vamos a hablar acerca de que también qué tengo que hacer en devocional. Otra idea, hermano, para que tú sepas qué hacer. Porque no nada más es estar puro orando. No, hermano, usted tiene que leer la Biblia. Usted tiene que orar. Usted tiene que también cantar salmos al Señor. Cántale, hermano. Una música te alegra el espíritu, te levanta tu espíritu, te ayuda a crear un ambiente de adoración. Tú eres santo. Y eso crea dentro de ti, hermano, una atmósfera de adoración. ¿Dónde pasa? Hermano, pregúntele a Efesios capítulo 5, versículo. Hermano, ¿cómo no te vas a llenar del Espíritu Santo así? ¿Cómo de que no? Hermano, lea usted Efesios capítulo 5, versículo 18 y 19, dice así: hablando entre ustedes con salmos, con himnos, con cánticos espirituales en vuestros corazones. Por eso es que dice, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. Y después el siguiente versículo dice, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos. O sea, ¿cómo ser lleno del Espíritu Santo? A través de cánticos, hermano. A través de salmos, a través de cánticos espirituales. Oye, hermano, nota cómo acercarte a Dios, hermano. Esto lo tienes que apuntar, hermano. O sea, ahora, ¿cómo practico lo aprendido? Porque ¿de qué te va a servir, hermano? Meterte todo el tiempo a un devocional con Dios y Dios diciéndote, esto tienes que hacer, esto tienes que quitar de tu vida, pero tú sigues todavía en lo mismo. No, hermano. Dice Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pero sean hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Entonces, en un devocional, sí, es para que Dios me hable, pero también para que lo ponga en práctica. Hermano, medita, memorice pasaje bíblico, copie un versículo, un pasaje leído en una tarjeta, un papel, una libreta para que poder así meditar durante el día, durante el día donde estoy en el trabajo. Procure memorizarlo, hermano. El Señor Jesucristo es lo que decía. Cuando fue tentado por Satanás, él decía, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, escrito está, y entonces no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, todos esos pasajes él se los memorizó. Nosotros no somos más que Dios, hermano. Nosotros tenemos que memorizar las escrituras. Ahora, para terminar aquí, y un repaso plan sencillo a tu tiempo devocional. Usted tiene que preparar su corazón. Autoexamínese. Confiese su pecado, hermano, y pida entendimiento a Dios. Cuando ya su corazón está preparado, hermano, estudie la Biblia, pero anótelo, hermano. ¿Qué te impresionó más? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la palabra clave para mi vida? ¿Qué significa este pasaje, hermano? Ore al Señor. Refiérale acerca de los pasajes que ha estudiado. Comente con su Dios que aprendió, hermano. Confiese sus pecados a Dios. Alabe, adore por lo que Dios es. Pídale a Dios usando su lista de peticiones, hermano. De acción de gracias a su Dios por lo que Él ha hecho. Hermano, cántele. Cante un coro, un himno, la música para alabar a su Dios. ¿Qué hacer en un devocional? Aplique lo que ha aprendido también. Y cuando usted se presenta, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, hermanos, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. Cuando tú te presentes ante Dios, te presentes santificado porque has puesto en obra su palabra, hermano. Aplique lo que ha aprendido. Y que por último, medite y memorice. Así que, hermanos, ya hemos aprendido a cómo tener un encuentro con Dios. Así que yo, hermanos, simplemente les animo, pero usted tiene que ponerla
por obra. Así que ya sabe lo que usted tiene que hacer, hermano, para tener un devocional. Recuerde qué es la palabra comunión y qué usted tiene que hacer en su presencia. Y cómo usted tiene que obrar. No solamente, hermano, se meta ahí a querer solamente ya a orar y hermano, ya tú. No, hermano. En su presencia lea la palabra. En su presencia adore. En su presencia cántele, hermano. Voy a creer que el mundo sabe conquistar más a la novia. Lleva sus mariachi y le empieza a cantar. Usted ni tan siquiera unas palabras de amor a su Dios. O una música en la cual pueda usted enamorarlo. Oye, mi hermano. Hay que ser... que ese corazón, ¿cómo se podría decir la palabra? Que pueda alegrar el corazón. Hermano, no solamente, ¿verdad? Y habla, y hay una oración, solamente a veces con pura oración. Y habla, y habla, y habla, y habla, y habla, y habla. Y ya cuando terminó, ya me voy. No escuchó la dirección de Dios. Entonces, si usted no escuchó la dirección de Dios, ¿cómo va a empezar su día, hermano? ¿Cómo va a empezar su día? Escúcheme esto, hermano. Es tan peligroso, hermano, querer nosotros acercarnos a Dios y así de esa manera. Entonces yo les recomiendo, gracias, ¿verdad? Hemos hablado acerca de los consejos de cómo llevar la devocional con Dios, un tiempo de comunión con Dios y qué es y cómo hacerlo. Así que ya incluí todas estas cosas esperando, ¿verdad?, que sea de gran bendición para su vida. Y hermano, gracias por acompañarnos. Saludos a todos los que nos estuvieron acompañando, nuestra hermana Isabel, nuestra hermana Divani, a todos los que están ahí, ¿verdad?, que también nos acompañaron. Ahorita estoy poniendo aquí la hermana Perla también, que nos estuvo acompañando. Ahí estoy sacando más la hermana Victoria, la pastora Marisol. Gracias, hermanos, por apoyar este canal. Yo bendigo su vida. Muchas gracias, hermana Elizabeth, junto con su hija Divani, por siempre estar fielmente acompañándonos en este devocional y ahí aprendiendo, ¿verdad? Gracias por estar apoyándonos, hermana Perla. Gracias por los regalos también que nos estuvieron mandando. Gracias, hermanos, por todo lo que ustedes hacen, que apoyan este canal, y es una gran bendición. Y bueno, hermanos, ya hemos terminado el devocional. Gracias por acompañarnos y yo bendigo su vida. Que tengan buenas tardes y que el Señor, ¿verdad?, me los bendiga. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.